charla, como ya nos hemos avisado el domingo y en la hoja parroquial y demás, la va a dar don Luis Sánchez Navarro, profesor pues, de Rafa, mío y de otros muchos sacerdotes en la Universidad de San Damaso. Es catedrático de Sagrada Escritura y como me ha dicho que no exagere, no voy a decir nada más de él, pero se pueden decir muchas más cosas. Pues que la aprovechéis y disfrutéis. Muchas gracias. Del Evangelio según San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos sentamos. Es un gozo estar esta tarde con vosotros, como un poco desgranando este relato de la pasión del Evangelio según San Lucas, que como sabemos, pues este año, el Domingo de Ramos, lo escucharemos en su integridad, no solo el momento de la muerte del Señor, que es el que acabamos de proclamar, sino todo el relato de la pasión. Ese relato que estamos habituados a escucharlo todos los años. El Domingo de Ramos lo escuchamos según uno de los 3 primeros evangelios y luego el Viernes Santo lo volvemos a escuchar según el Evangelio de San Juan. Y sin embargo, a pesar de ser pues un relato que hemos oído, hemos escuchado y hemos rezado tantas veces, pues no por eso deja de sorprendernos. No por eso deja de sorprendernos la novedad que supone. Y no solo porque cada evangelista, al narrárnoslo, y hoy pues me voy a centrar en subrayar aquellos aspectos del Evangelio de San Lucas que son, por así decirlo, como sus rasgos característicos, ¿no?, frente a los
evangelios, ¿no? Pero la novedad no viene de eso, no viene de que sea más original o menos original. La novedad viene del acontecimiento mismo. La novedad viene de Cristo que da su vida, Hijo de Dios que da su vida en la cruz y que inaugura una nueva forma de morir. Esto yo creo que es la gran luz que el Señor nos quiere dar. El Señor ilumina una nueva forma de morir, porque muere amando, muere perdonando, muere engendrando. Y precisamente porque inaugura una nueva forma de morir, pues inaugura también una nueva forma de vivir, que es vivir con la esperanza de un fruto grande, de una vida grande. El Evangelio según San Lucas, pues supongo que lo conocemos, ¿verdad? Este año pues lo estamos escuchando, en este ciclo C de las lecturas. Y pues claro, el relato de la pasión pues tiene lugar donde es normal que tenga lugar, ¿no? Que es al final del Evangelio y antes de la resurrección. Sin embargo, hay que decir, primero de todo, que todo el Evangelio está apuntando desde el principio a la pasión. Todo el Evangelio está, por así decirlo, como marcando de forma decidida hacia este momento decisivo de la vida del Señor. Y recordamos como ya desde la infancia de Jesús, tal como nos la cuenta San Lucas, pues se nos empieza a insinuar ya el misterio de la pasión. Porque recordamos el episodio en el templo, la presentación en el templo y con las palabras que dice Simeón a María y a José acerca del niño. En Lucas 2, versículo 35. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, un signo al que se contradirá, un signo que generará discusión, que generará rechazo. Será signo de contradicción. Y a ti misma, le ha dicho Simeón a la Madre de Jesús, a la Virgen María, a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones. Es decir, ya en ese niño de apenas 40 días que se presenta en el templo, este hombre que tiene ojos de profeta, Simeón, ya adivina que está destinado a dar la vida. Está destinado a dar la vida precisamente para que se manifiesten los secretos, los pensamientos de muchos corazones. Eso que el Evangelio nos lo dice ya desde la infancia de Jesús, pues el Señor lo irá insinuando de diversas formas a lo largo de su vida. Todo ya su ministerio público está apuntando a la pasión. Y así pues recordamos momentos particularmente importantes, ¿no? Como aquellos momentos de su vida terrena, en los cuales ya el Señor empieza a anunciar explícitamente la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer. Lo dice varias veces, ¿no? Y la primera vez, pues los discípulos intentan evitarlo, y las otras veces no se atreven a preguntar, porque no lo entienden, pero no lo acogen, no lo aceptan, ese misterio de la pasión. Sin embargo, el Señor no solo lo anuncia, sino que se pone a caminar con fe, con paso firme hacia la pasión. Qué bonito es cuando en el capítulo 9, versículo 51, nos dice el evangelista San Lucas, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y en el original dice una expresión muy llamativa, endureció el rostro para ir a Jerusalén. Como que el Señor tiene que tomar una decisión ardua, tiene que tomar una decisión dura, que Él sabe que lo que le aguarda en Jerusalén pues es la entrega de la vida, y sin embargo pues Cristo toma esa decisión. Sabemos que lo que hay detrás es un amor grande, ese amor que no le ahorra para nada el sufrimiento. Un poco más adelante, también durante su vida pública, el Señor dice, no es de recibo que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús, que camina hacia Jerusalén, sabe que su destino es, pues, como los profetas, ser perseguido allí y dar la vida. Y sin embargo, pues eso no le impide para nada caminar.
impide para nada caminar. Precisamente el irse acercando a su momento decisivo hace, por así decirlo, como que su interioridad vaya cobrando una densidad nueva, vaya cobrando como un peso nuevo. Su corazón como que se va haciendo cada vez más grande, precisamente por el sufrimiento que le supone ese horizonte. Su corazón se va agrandando, su corazón se va haciendo pues cada vez más fiel al Padre. Y así no nos extraña otro de los rasgos característicos de la pasión en el Evangelio de San Lucas, y es el hecho de la oración. Sabemos que todos los evangelios nos hablan de la oración de Jesús en Getsemaní, pero San Lucas de una forma particular nos presenta la muerte de Jesús, todo el misterio de la pasión, nos lo presenta como un momento fuerte de oración. Y en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, que estamos ya tan avanzada la Cuaresma, este tiempo de Cuaresma en el que se nos ha insistido por parte de la Iglesia, ¿no?, en la necesidad que tenemos de orar, pues tomar conciencia de esto, que el Señor caminó en la oración. El Señor caminó hacia su destino en Jerusalén, hacia el momento definitivo de su vida, el encuentro con el Padre, caminó en la oración. Y así nos enseña a nosotros cómo caminar. De hecho, ya inmediatamente antes del comienzo de la pasión, al final del capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, nos dice el evangelista, y diré, durante todo el día estaba enseñando en el templo, pero de noche se marchaba y pernoctaba en el monte llamado de los Olivos. Es decir, que esos días en Jerusalén, que Jesús está predicando en el templo, sin embargo, las noches pues las pasa largos ratos, largos momentos en oración, en el monte de los Olivos. Él sabe que se acerca el momento definitivo de su vida y se prepara mediante la oración. ¿Cuáles son los diversos acentos que nos va dando el evangelista? Porque al fin y al cabo, os decía antes, todos los evangelios nos cuentan lo mismo. Y sin embargo, todos nos lo cuentan de forma distinta. Esta es la riqueza. Es como cuando pues, a un hijo le cuenta una historia a la madre, luego se la cuenta el abuelo, o luego se la cuenta el padre. La historia es la misma de cuando él era pequeño, ¿verdad? Y no se acuerda. Y sin embargo, pues, los acentos son tantas veces distintos, ¿no? Y son complementarios, uno cuenta una cosa, otro cuenta otra, y al final como que se va uno haciendo una imagen lo más completa posible de lo que ha sido ese momento. Pues algo parecido nos pasa con el misterio de la pasión del Señor, que los cuatro evangelistas nos la cuentan y sin embargo pues cada uno nos lo cuenta desde su punto de vista, como añadiendo esas pinceladas que a él le han impresionado más de la historia de la pasión. Y algo que llama la atención en el Evangelio, en la Pasión según San Lucas, que diremos este domingo, es el comienzo de la cena, el comienzo de la última cena. Porque nos dice el Señor, en Lucas 22:15, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Son palabras del Señor que solo Lucas nos transmite y que manifiestan su corazón. Manifiestan su corazón. Con un gran deseo se acerca el Señor a la pasión. Y no pensemos que la idealiza. En sus diversos anuncios de la pasión, pues la ha descrito con bastante exactitud. Y él sabe que las torturas pues son torturas. Y sabe que los sufrimientos son sufrimientos. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en ese corazón que le lleva a decir esto a sus discípulos en el momento del comienzo de la cena? Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Claro, el Señor sabe lo que va a hacer. Como en esta Pascua lo que va a hacer es instituir su Pascua. Es decir, es instituir ese sacramento de la Eucaristía que desde ese momento va a ser el centro de la vida del mundo. Y no exagero. Es decir, el centro de la vida de la Iglesia, pero es el centro de la vida del mundo. La Eucaristía es lo único importante realmente que sucede en el mundo cada día. Porque es Cristo que vuelve a hacer nuevo, por así decirlo, su sacrificio, que se hace presente y nos incorpora
a ese sacrificio suyo. Ardientemente he deseado comer esta Pascua antes de padecer con vosotros, dice el Señor. Al Señor no le gustaba nunca comer solo, le gustaba comer con sus discípulos. Le gustaba comer con los hombres, con las mujeres, con los pecadores. Le gustaba comer con vosotros. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. El Señor no se acerca a la pasión, por así decirlo, como arrastrado por los acontecimientos, como que no tuviera otro remedio. Todo lo contrario, tantos momentos va a haber en los que Él pueda retirarse y escapar. Y sin embargo, pues se lo hace presente. Ardientemente he deseado. Pues es lo que introduce la pasión en el Evangelio de San Lucas. Ese deseo intenso de Jesús. Deseo intenso de comer la Pascua, deseo intenso de mostrar su amor. El Señor había dicho que nadie tiene, pues, el mayor amor es amar a Dios y al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Había dicho el Señor cuando le habían preguntado cuál era el mandamiento más importante. Bueno, pues en la pasión es lo que va a hacer. Va a llevar a cumplimiento ese doble mandamiento, ni más ni menos. Y la pasión va a ser el acto supremo de amor al Padre, y la pasión va a ser el acto supremo de amor a los hombres. Porque el Padre lo que quiere es salvar a los hombres, quiere incorporarlos a la carne resucitada de su Hijo, y para eso el Señor emprende la pasión. En esa misma cena nos dice San Lucas, como el Señor pues toma primero el pan y luego el cáliz, las palabras de la institución de la Eucaristía. Y en particular sobre el cáliz va a decir una expresión que a un judío pues, le resulta tan profundamente significativa. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. La nueva alianza. Esa nueva alianza que había sido anunciada por Dios a través de sus profetas. Esa nueva alianza que se presentaba como el inicio de una relación nueva con Dios. Una alianza nueva que consistía, no por así decirlo, en nuevos mandamientos o nuevos contenidos, sino en que Dios nuestro Señor iba a inscribir en el corazón de los hombres su palabra. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Había dicho el Señor por medio del profeta en Jeremías 31. Este cáliz es la nueva alianza, dice el Señor. Y lo puede decir con ese inmenso gozo que le da la obediencia. Porque el gozo de Cristo está siempre en la obediencia. Esa obediencia que Él vive como la forma de expresar su amor al Padre. El gozo de la nueva alianza. El gozo de la gran obra que el Padre ha puesto en sus manos para que la realice. Y que sale a la luz en el relato de la cena. Por lo tanto, es ese deseo ardiente del Señor, ese deseo que se plasma en las palabras que pronuncia sobre el cáliz. A partir del misterio pascual, los discípulos entrarán a formar parte del cuerpo de Jesús. Van a comer su cuerpo y van a beber su sangre. Se van a alimentar de Jesús y por lo tanto van a entrar a formar parte de ese cuerpo resucitado. Y esto que el Señor lo sabe, pues es lo que está preparando, lo que está realizando en el momento de entregarse. Qué impresionante es, por lo tanto, en contraste un poco con este corazón del Señor que se manifiesta de forma tan abierta y tan sorprendente, cómo sorprende también pues, la reacción de sus discípulos. San Lucas, y en este sentido se parece a San Juan, el Evangelio de San Juan, pues San Lucas nos transmite pues, un diálogo durante la cena de Jesús con sus discípulos, ¿no? Algo que en los otros evangelios no aparece. Y lo primero que nos dice que sucedió después de la Eucaristía y después de anunciar Él pues que uno de vosotros me va a entregar, nos dice San Lucas, se produjo entonces un altercado entre ellos, una discusión acerca de quién es el mayor. Y uno dice, pero está el Señor hablando de entregar la vida, y resulta que entre los discípulos
¿Quién de ellos debía ser tenido como el mayor? Nos dice San Lucas. ¿Qué paciencia tiene el Señor? ¿Qué paciencia tiene con ellos? ¿Qué paciencia tiene con nosotros? Como que el Señor se caracteriza precisamente por eso, por esa paciencia que le viene del amor. Es difícil encontrar una conversación menos adecuada, ¿verdad? De quién es el mayor cuando el Señor está presentándose como el servidor de todos, que da la vida por todos. ¿Y cuántas veces pues nos puede pasar, verdad? No estar a la altura, no estar a la altura del don de Cristo. Y sin embargo, pues el Señor no se enfada, el Señor con esa paciencia que sabe corregir a los suyos, digamos con la firmeza que le da el amor, y les dice pues esta lección magnífica. Los reyes de las naciones las dominan, pero vosotros no veis así, sino que el mayor entre vosotros pues se ha de hacer como el más pequeño, y el que gobierna como el que sirve. Y les dice también una comparación muy bonita que solo nos conserva San Lucas, ¿no? Porque ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Está claro que el que está a la mesa. Sin embargo, el Señor les dice, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El Señor, cuando les invita a dar la vida y a ponerse al servicio de los demás, lo hace porque Él sabe que es el camino que el Padre le ha marcado a Él, es el cielo, es el camino que Él nos viene a abrir. Ya sabéis aquello tan hermoso que decía San Pablo: si la fe os ha hecho libres, que el amor os haga esclavos. Si la fe os ha hecho libres, que el amor os haga esclavos. Pues Jesús es el hombre libérrimo, libre como nadie, que precisamente por el amor se hace esclavo. Estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y no solo eso, sino que a continuación el Señor como que les dirige una gran alabanza a los suyos. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, les dice a continuación. Y yo preparo para vosotros el reino como me lo ha preparado mi Padre para mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa. Están los discípulos pues discutiendo entre ellos acerca de quién es el más importante. Y el Señor les responde pues con esa magnanimidad suya característica, abriéndoles el horizonte y reconociendo en ellos pues el seguimiento, le han seguido desde el principio. Es verdad que con 1000 fragilidades y con 2000 imperfecciones y quizá con 3000 caídas, sin embargo le han seguido y el Señor se lo agradece. ¿Cómo es este Cristo que en la víspera de la pasión, cuando sabe que todos le van a abandonar, casi su última palabra para ellos es de agradecimiento? ¿Cómo es este Cristo? No nos extraña que San Lucas pues le impresionara tantísimo. Sin embargo, pues el Señor sabe que los discípulos le van a abandonar porque conoce la Escritura, ¿verdad? De hecho, él mismo la cita en la cena. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando el pastor de un rebaño queda herido y desaparece, pues entonces las ovejas se quedan totalmente extraviadas, desconcertadas, no saben qué hacer y se dispersan. Y así es como el Señor, también excusando a los suyos, ¿no? Como diciendo, pues, ¿cómo no se van a dispersar si el pastor ha sido herido? Excusando a los suyos, les anuncia que también vosotros me vais a entregar. Y sin embargo, qué bonitas son las palabras que le dirige a Pedro, en particular. Ya sabemos que Pedro era ese primer discípulo llamado, ese discípulo al que el Señor quiso poner, por así decirlo, como fundamento de la fe de los demás discípulos, y es por lo tanto un discípulo al que Jesús cuida particularmente. Qué bonita es la palabra que le dirige. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Pedro es, sin
singular objeto de la oración de Jesús. Yo he pedido por ti. Y el Señor sabe que su oración es eficaz. Y eso que Pedro sabemos que le va a negar. Sin embargo, el Señor siempre mira más lejos, siempre mira al horizonte. Es el corazón grande. Cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos la misión que recibe Pedro de fortalecer en la fe. Y no olvidemos que esa misión de Pedro, en cierto modo, es una misión que nos toca a todos. Evidentemente, a Pedro y a sus sucesores, en virtud del ministerio recibido de Cristo. Pero en cierto modo todos estamos llamados a ser fundamento de la fe de otros. Y qué importante es eso, qué importante es en una familia la fe de los padres, que sepan ser fundamento de la fe de los hijos y de la fe de los nietos. Qué importante es comprender que nuestra fe nos convierte en rocas en las cuales otros pueden apoyarse para construir algo grande en la vida. Cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Son todo palabras de amor, incluso las palabras de reproche. Como que en la cena y en la pasión, pues ese desbordarse del corazón del Señor. Y eso que, como os decía, el Señor no es para nada idealista, sabe muy bien lo que le espera. Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Le dijeron, nada, Señor. Bueno, pues ahora el que tenga bolsa, que se la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre. Y los discípulos, con ese entendimiento que a veces era tan pobre, ¿verdad? Dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y el Señor les corta diciendo, ya está bien, basta. Que no habéis entendido. Que no se trata de que cogéis la espada y os dediquéis a cortar orejas, ¿no? Que se trata de que entendáis, ¿no? que hay que prepararse para la lucha. Y prepararse para la lucha interior, la lucha de la vida, la lucha ante la prueba, pues hay que endurecer el rostro, como había hecho el mismo Señor al emprender su camino hacia Jerusalén. Y así, a continuación, se nos habla ya, después de la cena, después de esa efusión de amor del corazón de Cristo y de su diálogo con los suyos, ¿no? Ese diálogo en el que les anima y a la vez les reconviene y a la vez les anuncia lo que va a suceder después. Pues ya se nos dice cómo el Señor se dirigió a ese huerto del Monte de los Olivos, al que solía ir con tanta frecuencia. Y bueno, pues qué impresionante es. Decíamos como la pasión en San Lucas es un acontecimiento de oración, se ve desde el principio y se ve con una particular intensidad en el huerto de Getsemaní, donde el Señor va a orar. Es como la gran lección que da el Señor sin necesidad de insistir en ello. Porque la gran lección del Señor es su propia vida, es su propio actuar. Ante la prueba que él sabe que se le avecina, pues lo que quiere es estar con el Padre. Es fortalecerse con el Padre. Y fortalecerse acogiendo con una generosidad cada vez mayor lo que el Padre quiere para él. Lo que el Padre quiere de él. A veces deformando, ¿verdad?, este episodio de la vida del Señor, este misterio, pues se ha llegado a decir que es que el Padre quería que el Hijo muriera.